sigamos hablando. Estábamos hablando de lo caliente, lo que estaba diciendo Ramón Martínez, y terminamos con el pasaje de la Biblia del Señor Jesucristo de San Juan, capítulo 18, el versículo 19 al 21. Todo este sigilo, este misterio, este ultra secreto, por ejemplo, Miguel, en algunos casos, y estos son testimonios de primera mano, o sea, testimonios de primera mano, de jóvenes, los dos hijos de un pastor amigo mío, Santa Rosa de Lima, de Lima, en El Salvador, fueron a un encuentro. Estamos hablando de jóvenes de 15, 17 años más o menos. Fueron a un encuentro y para recibir el espíritu de la borrachera, les ponen vino en los labios. Les ponen vino en los labios. Inmediatamente los muchachos reciben la borrachera espiritual. En otro caso, claro, como dijimos, cada encuentro depende de la cultura. En otro se practica excremento. Les ponen a oler excremento y dicen que así como es tan repudiable el olor a excremento, así es repudiable el pecado. Okay. En otro caso que tuvimos de primera mano, el pastor de la Iglesia de Dios Santidad Pentecostal, es así, Ramón, y lo tuvimos en el simposio, y él con sus propios labios, que dicho sea de caso, esa conferencia quedó grabada, la vamos a tener disponible, el pastor dijo, cierto o no es cierto, Ramón, en público ahí delante de todo, que pusieron un corazón, que por cierto, el pastor fue más fuerte, para mí me llamó la atención, el pastor cuando él dijo que él no sabía si era corazón de humano o era corazón de animal. Lo que sí es seguro es que era un corazón de veras, de carne, un corazón con sangre. Lo único que él no distinguía era si era un corazón humano o de algún animal, pero un corazón verdadero. Y ese corazón pasaban todos y en línea entonces lo picaban, lo apuñaleaban para decirles, enseñarles que así es como se debe de morir el pecado. Y estamos hablando de un presbítero de la Iglesia de Dios Santidad Pentecostal. Así es, amén. Presbítero de la organización grande. Entonces, él es una de las personas que desechó todas estas enseñanzas, por eso hay un contentamiento que se esté hablando de esto. Y él estuvo presente estuvo presente allí. Como él lo dijo cuando lo preguntamos en público a más de 90 pastores. Miguel, ¿qué es esto para ti? Pues esto no es más que brujería. Esto es lo que hacen los santeros, esto es lo que hacen toda esta gente, los satanistas, que justamente hacen estas cosas. Porque aquí no vale decir, mira, así como matamos el corazón, matamos el pecado o algo por el estilo. ¿Por qué hacer eso? ¿Dónde en la Biblia vemos eso? Eso lo vemos en las reuniones en los aquelarres, eso lo vemos en las reuniones de brujas y brujos y satanistas, que a verlos los hay, ¿verdad? Y los monasterios. Los monasterios, recuerda que las monjas se flagelan también para sentir... Sí, pero date cuenta, apuñalar un corazón verdadero, o sea, de carne, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso, no? En nada, ¿no? En ningún sitio. Ahora que nosotros como cristianos sabemos que en el altar no se necesita más derramamiento de sangre como lo hubo en los tiempos antiguos. Desde que Jesucristo vino, la única sangre que tiene poder para perdonar pecados es la que se derramó en la cruz del Calvario. Claro. Entonces, hacer esto no es. Esto está premeditado, está bien pensado. No es cualquier cosa. Pueden darle un tinte de enseñanza evangélica en cuanto a morir al pecado, pero a nosotros no nos engañan. Esto no nos engaña, porque eso no se hace ni se va a hacer. Y hay muchas cosas ahí en el manual del encuentro. Pero digamos esto, volvamos con la pregunta inicial. ¿Cómo un pastor que conoce teología, se supone que es un pastor inteligente, que no es un pastor, ¿cómo se dice?, analfabeto, que es un pastor que inclusive en algunos casos, en diferentes partes de América Central, Suramérica, son pastores que han tenido hasta su maestría en teología? ¿Cómo un pastor conociendo esto, Miguel, puede aceptar viendo con sus propios ojos esas prácticas? Porque previamente ha aceptado otras. Y un engaño lleva a otro engaño. Y el problema es cuando transicionamos, o cuando se transiciona, como ellos dicen, de la fe de Cristo a la fe de la visión del G12, bajo el espíritu de la visión. Cuando uno entra en esa dinámica, el enemigo ciega, el enemigo tapa, y la persona entra en esa dimensión espiritual que es nueva para él, seguramente creyendo que es el Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo. Porque una cosa sí que me gustaría dejar bien clara y aclararla bien. El diablo sabe cómo hacerse pasar como ángel de luz, para disfrazarse como ángel de luz, es decir, sabe cómo
de alguna manera representar al Espíritu Santo, en el sentido de camuflarse como si es el Espíritu Santo y dar esas emociones, dar ese sentir como que es la presencia de Dios. El problema es cuando nos dejamos llevar por las emociones y por lo que dicta nuestro corazón, y ahí el enemigo tiene campo abonado, y entonces ahí es donde realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado y nos tenemos que sencillamente ser llevados, ser dirigidos por la palabra de Dios, que es muy clara, muy concreta, y no por las emociones, no por la ambición, no porque queremos ver que nuestras iglesias crecen, no porque tenemos que cambiar de paradigma. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que cambiar de paradigma? ¿Dónde en la Biblia dice que Dios está haciendo algo nuevo que ya no ha hecho? Pero claro, cuando empezamos a creer todas estas cosas, nos involucramos en todas estas cosas y el enemigo entonces tiene poder para hacerlo. Ya casi vamos terminando rápidamente, Ramón. Miramos que bíblicamente nosotros nos basamos en la palabra del Señor, y el único que nos dirige a toda verdad se llama Espíritu Santo. Así que cuando nosotros somos engañados es porque estamos faltos de esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos apartados a veces del Espíritu Santo? Hay una palabra clave para mí. Cuando Dios creó al hombre, dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego al hablar con Adán le dice que Él está allí para ser el Señor de las cosas. Señorío le da sobre los cielos, las aves, sobre la tierra y aún los peces en el mar. Le da señorío. Entonces ya es el Señor. Pero tiende el hombre a creer la mentira. Cuando viene Satanás personificado en una serpiente y le dice, lo que pasa es que si comen de este fruto, serás como Dios. Pero Dios ya le había dicho que era como Él. Entonces, ¿por qué creer lo que ya Dios te ha dicho? Por falta de comunión con Dios. Satanás, personalmente lo digo, en otro tema tal vez que hablemos de demonología, Satanás siempre lo que está ofreciendo, personalmente por teléfono me ha llamado, yo he hablado con el mismo Satanás que me ha ofrecido, como a muchos les ha ofrecido, fama, dinero y poder. Pero otra vez viene la mentira de Satanás, y los pastores, por tener fama como pastores, llenar sus iglesias, hacen cualquier cosa, valga la redundancia, que ya lo dijo el doctor, el dinero y la fama que a todo mundo le atrae, pero que se asusta en la carne, en las emociones. Pero Dios ya dijo que Él ya nos dio poder. ¿Por qué necesito el poder de estos encuentros de Satanás? Ella dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y más famoso que Jesucristo no hay nadie más. Entonces, ¿cuál es el espíritu que los está guiando cuando el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad? Miguel, tenías el pasaje que leíste de Proverbio. ¿Te acuerdas? El pasaje que leíste de Proverbio, donde habla de la codicia. Todo esto puede estar trayendo o arrastrando a algunos de nuestros colegas, siervos, ministros, puede estar acarreando con ese proverbio. Sí, mira, el proverbio es muy claro, 1.29, dice, tales son las sendas de todo el que les ha dado la codicia, la cual, es decir, la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y la codicia es muy perniciosa, es peligrosa, y la Biblia dice que quita la vida del que practica esa codicia. La codicia no es buena amiga. Y donde estamos nosotros, donde entramos, ya estamos ya en el último minuto, donde entra la visión, ninguno de nosotros podemos predicar. Si yo tenía una campaña pendiente con un pastor que ya se metió a los G12, automáticamente me cancela la campaña. ¿Por qué? Porque la división. Sí, y están siguiendo los lineamientos de César. Si no está en la visión, claro, nadie puede predicar. Claro, porque es un sistema piramidal. No hay tiempo para hablar de todas estas cosas ahora, pero es un sistema piramidal. Y tú o estás en la pirámide, en algún punto de la pirámide, o estás fuera de la pirámide. Intentan hacer de la Iglesia de Jesucristo una pirámide, un sistema piramidal jerarquizado, y todos sabemos lo que es una pirámide, ¿verdad? Entonces, si no estás ahí dentro, estás fuera. Si estás fuera, no estás dentro. Por lo tanto, se crea división. Terminamos una visión que crea división. Terminamos con este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonio y a doctrinas de demonio. Queridos hermanos y queridos amigos, este es un tema muy fuerte, hay muchísimo más, pero lo hemos hecho con una sola intención, que se conozca realmente el verdadero y único evangelio que el Señor Jesucristo nos dejó e inspirado en las Sagradas Escrituras. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Gracias, Miguel, por haber estado. Mañana estás en España. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Ramón, también. Y será hasta el próximo programa, Dios mediante.